Hola, espero se encuentren muy bien. En el video de hoy día vamos a ver la segunda sesión de química en cuanto a materia de química como tal, que corresponde a la del átomo, tanto sus conceptos como la historia de cómo se fue construyendo la descripción de estos elementos, ya que son los modelos atómicos. Ya, entonces, como siempre sale un texto inicial, ¿cierto? El título de la clase y una imagen referencial que vamos a terminar de entender al final de esta clase expositiva. ¿Cuáles son nuestros contenidos? El átomo, qué es, qué lo compone, spoiler, las partículas subatómicas, cuáles son sus diferencias. Luego vamos a hablar de las diferencias que existen entre algunos átomos. Hay algunos que tienen unas cosas en común y algunas cosas no tan en común, ¿ya? Que esos son los conceptos de isótopos, isóbaros e isótonos. Algunas preguntas sencillas aplicadas y finalmente vamos a hablar de qué son los modelos atómicos y cuál ha sido su evolución en cuanto a su comprensión, cuál es el que rige hasta el día de hoy y cómo lo entendemos para las preguntas que nos puedan hacer. Entonces, como siempre, hay mucho texto, pero la idea, como está viendo el video, es que lo escuche de fondo. eh, es como un relato, ya no es una lectura textual. Entonces, ¿qué es el átomo? Lo podemos entender como la unidad básica de la materia, ya, así como la célula sería la unidad básica estructural en la biología. Acá el átomo sería el de la materia, que compone todo, compone las células, es más pequeño que eso, ¿ya? Y al mismo tiempo, como por ejemplo dentro de una célula animal pueden encontrar organelos que la componen, aquí dentro del átomo podemos encontrar partículas subatómicas que lo componen, ¿ok? Y ahí encontramos tres partículas subatómicas que vamos a ir viendo un poquito una por una. El protón, el electrón y el neutrón, si es que tuviera que nombrarla en el orden en que fueron descubiertas. Obviamente fueron descubiertas mediante experimentos que hicieron algunos científicos. Ya en particular no hay que saber mucho sobre experimentos, sino saber eh, cuáles son las características de estas tres partículas. Entonces, el concepto de átomo que nosotros manejamos a día de hoy, o cuando nos hacen dibujarlo la mayoría, es el que está acá. Tenemos un núcleo donde concentramos las cargas positivas y las cargas neutras, ¿cierto? Como una masa. Y eso concentra gran parte de la masa del átomo. Eso tienen que saber sí o sí. Eso se concentra en el núcleo, ¿ya? Y una masa muy despreciable, pero no cero, se concentra en los electrones que se encuentran muy lejos. Aquí se ve como que estuvieran muy cerca, pero a una escala. No sé qué tan precisa es mi estimación ni modelo de escala, pero en una cancha de fútbol es como si en el punto de donde ponen el balón de partida pusiéramos una pelota de golf o de tenis, más o menos, no me acuerdo bien el tamaño, en el punto central y los electrones están corriendo por la pista atlética o incluso por afuera del estadio. Ya a ese nivel de distancia, pero a una escala mucho más pequeña, hay entre el núcleo y los electrones. O sea que gran parte de la materia del átomo es espacio vacío, solo que como son tan pequeños y están tan juntos, entre comillas, nosotros no nos damos cuenta. Ya, pero si hiciéramos un super zoom con una super lupa, eso es lo que veríamos. Ya este ejemplo, el átomo de carbono 12, ya vamos a aprender que no hay que sabérselo, pero cuando hablan de carbono 12 no es que tenga 12 protones, sino que quiere decir que tiene 12 partículas subatómicas en su núcleo. Ya existe el carbono 13, el carbono 14, etcétera. Ya. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que manejar fuera del texto que sale acá? ¿Qué es el número atómico y qué es el número másico? El número atómico se denota con una Z, ¿ya? Y es el número de protones que tiene tu átomo, ¿ya? Es como el root, es la identidad del átomo. Ya hay átomos que tienen 3 protones, otros 4, otros 5. Y dependiendo de cuántos tenga, tiene su nombre. Por ejemplo, si el átomo tiene un protón, siempre se va a llamar hidrógeno. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿existe algún hidrógeno distinto de otro hidrógeno que no sea un clon? Y la respuesta es que sí. ¿En qué varían entonces? En el número de neutrones. Hay, por ejemplo, un átomo de hidrógeno que no tiene neutrones, otro que tiene uno, otro que tiene dos, otro que tiene tres. ¿Ya? Son como variantes de la misma identidad. Quienes alguna vez vieron la serie de Loki, si son fanáticos del universo de Marvel, ahí creo que hablaban de las variantes. Pues estaba la variante de Loki que era un caimán, otro que era un presidente, otro que era más viejo, uno que era mujer. Entonces, una idea nomás. ¿Ya? Bueno, ya vamos a entrar en esos conceptos. Es el número atómico, entonces, el número de protones que tiene el átomo en cuestión. ¿Y qué es el número másico? Que se anota con la letra A, por cierto, el atómico es con la letra Z. Másico, como dice el nombre, concentra gran parte de la masa del átomo ahí. Entonces, eso le ayuda a recordar que el másico es la suma de protones y neutrones. ¿Ya? Entonces, si en un ejercicio les dan el másico, que es la suma de protones y neutrones, y además les dan el atómico,
que los protones, al hacer la resta de A menos Z másico menos atómico, ese cálculo les da el número de neutrones, ¿de acuerdo? Para resumir, no tienen que saber ninguno de estos números de memoria, es para que se hagan una idea. La masa del protón y el neutrón son exactamente iguales, ¿ya? Aproximadamente iguales. Es de ese orden, de 10 a la menos 27 kilos, o sea, muy, muy pequeño obviamente. Pero fíjense que la del electrón es a la menos 31, o sea, son como 4 órdenes de magnitud menos, como 10.000 veces más liviano, muy pequeño, ¿ya? Entonces aquí hay una infografía que habla un poco de qué tienen que saber cosas relativas, ¿ya? El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Ya, las otras características no son tan importantes, pero sí tienen que saber las cargas. Ya, el neutrón carga neutra. Ya no tiene, digamos, entre comillas. Y en cuanto a la masa, protón y neutrón son iguales y el electrón es muy pequeño. Protón y neutrón están en el núcleo aglutinados y el electrón dando vueltas de alguna forma, más o menos, alrededor. Ustedes se preguntarán entonces, la carga positiva está en el núcleo y la carga negativa está al exterior. Entonces, ¿cuál es la utilidad de tener neutrones como cargas que no tienen, o sea, partículas que no tienen carga? Bueno, ustedes se preguntarán qué pasa si pegan puras imanes por un puro lado, puros polos positivos. Se van a repeler, se van a tender a separar y el núcleo explotaría y nada existiría. Entonces tiene que haber algo que mantenga unidos a los protones y vengan a neutralizar esa fuerza de repulsión entre cargas positivas. Y ese trabajo lo vienen a hacer los neutrones, ¿ya? Creo que esa fuerza de interacción entre ambas partículas subatómicas, perdón, es la fuerza nuclear fuerte, si alguien lo quiere investigar. Por algo tiene su nombre. ¿Ya? Otra fuerza fundamental de la física es la fuerza electrostática, que es la de las cargas. Tiene la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza de atracción gravitatoria. Creo que son las cuatro pilares de la física. Pero estamos en química, así que eso es para los más interesados en el tema. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos neutrones? Pasaría esto. Literalmente saldrían disparados los protones por todos lados y... Bueno, el meme lo explica por sí mismo. Algunos conceptos antes de seguir. Cuando ustedes ven una tabla periódica, ¿de acuerdo? Cualquiera, digital, esa que uno tenía cuando estudiaba, uno que más viejo estudiaba y venían impresas en los libros, en la agenda del liceo, qué sé yo, salía el símbolo del elemento, hidrógeno, cloro, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con los primeros 20 elementos nomás, hasta el número atómico 20, hasta el calcio. No tienen que sabérselos de memoria, ni los símbolos, sino que les van a dar una tabla en la prueba que vamos a ir trabajando todas las clases y en todos los ejercicios de ahora en adelante, ya en toda la guía. Pero ahí sale información. Y vienen con dos números. Uno va a ser el número atómico y el otro el másico, ¿de acuerdo? No siempre el que sale arriba es el atómico ni el que sale abajo es el másico. Deberían indicárselo, ¿cierto? Como una pauta. Aquí este y este es este otro. Ahora bien, si no se los dan, el número másico siempre va a ser el mayor, porque estamos sumando números positivos solamente. No tengo menos tantos protones o menos tantos neutrones. Entonces, si tienen la duda, el número más grande es el másico. ¿Ok? Y en este caso, solo una duda que le puede surgir. ¿Por qué dice que tengo un protón, número atómico uno, pero la suma de protones y neutrones es decimal? O sea, tengo como 0,078 neutrones. No tiene sentido, ¿cierto? Lo que sucede acá, estimados espectadores, es que esto es un promedio ponderado, así como se calculan los puntajes con los que uno postula a la universidad. Y se calculan según abundancia. En este caso, del hidrógeno, de todos los hidrógenos que hay, uno tiene cero neutrones. ¿Se acuerdan que les dije que la resta entre el número másico y el atómico, que en este caso es cero, es el número de neutrones? Para este tipo de hidrógeno. Para este tipo de hidrógeno, que es el deuterio, tengo 2 de número másico, uno de número atómico. ¿Cuántos neutrones tengo? 2 menos uno, uno. Y el tritio, másico 3, le resto el número atómico uno, me quedan 2 neutrones. Y así existe un hidrógeno con 3 neutrones y así, así. Pero cada uno es menos abundante que el otro, porque por lo general cuando los elementos van teniendo más neutrones que protones, esa como proporción va cambiando. Se llama la razón n partido en p, si alguien lo quiere investigar y le interesa la química nuclear, que no evalúan, pero si le interesa. Ahí se desestabilizan los núcleos, los átomos. Esto. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en los números atómicos altos, donde está el uranio, el torio, y eso se desintegran por un proceso natural y que a veces puede ser inducido. Entonces,
química nuclear, ¿ya? Pero no lo vamos a ver, solo aplicaciones. Entonces, para volver al punto, es un promedio. Este pesa mucho, como que está muy cargado al uno la masa. Cargado al 2 muy poco. Y cargado al número 3 casi nada. Entonces, si yo promedio por porcentaje, que así se saca un promedio ponderado, ¿ya? Porcentaje por el número que en cuestión, más porcentaje de este por su número en cuestión, más porcentaje de este por su número en cuestión, divido en 100%. No tiene que saber hacerlo por ahora, pero a fin de año en matemática M1, como es obligación, le van a preguntar los promedios ponderados, entonces tienen que saber, por la frecuencia, etcétera, ¿ya? Bueno, eso. Entonces, por eso es mi explicación de por qué el número másico lo ven como decimal en las tablas, ¿vale? Pero no significa que haya medios neutrones o cuartos neutrones, eso no existe, es un promedio de abundancia. No lo deberían preguntar, menos en común. Pero y si llegara a haber una pregunta aplicada al respecto en electivo, para los que eligieron química, que puedan estar viendo este video, o si lo están viendo para el colegio, no sé, es más probable que aparezca ahí, ¿ok? Así que tiene que ver con los porcentajes de abundancia. Vamos ahora con los últimos conceptos generales antes de hablar de los modelos atómicos. Esta clase no es generalmente tan larga. Isótopos, destaquen la P, significan átomos que tienen el mismo número de protones entre sí. O sea, tienen la misma identidad. Son puros hidrógenos o puros cloros entre sí, o puros sodios entre sí, o puros uranios entre sí. ¿Qué es lo que cambia? El número de... Perdón. ¿Qué es lo que se mantiene igual? Por eso la P la destacamos. Iso igual P. Igual protones. ¿Ok? Entonces, estos tres átomos son isótopos. Porque los tres son hidrógenos. Es decir, los tres tienen un protón, como pueden ver que es la pelota azul. Pero ¿cuál es la diferencia? Cambia el número de neutrones y por lo tanto cambia también el número másico. Aquí el número másico es 1. Y ustedes me dirán, ¿cómo va a ser 1 si no hay 0 neutrones? Ya, pues, pero el número másico es protones más neutrones. 1. Aquí el número másico es 2 y aquí el número másico es 3. O sea, son los mismos bichos que estaban aquí, ¿cierto? H1, H... ya. Esos entre sí son isótopos. Solo eso. Otro concepto, isóbaros. Ahí destaquen la A, esta A. Bueno, cualquiera en realidad. No, esta es la única A. Igual número, A mayúscula, igual número másico. Son núcleos, que también se les dice núcleos a los átomos. Son átomos, ¿ya? Que tienen la misma masa, ¿ya? E isótonos, destaquen la N, adivinarán, son los átomos que tienen igual número de neutrones. Entonces, aquí abajo a la izquierda está el argón, el potasio y el calcio. Recuerden que cuando no les dicen cuál número es cuál, ustedes saben que el más chico es el atómico. Entonces, esto tiene 18 protones, 19 protones y 20 protones. ¿Son isótopos? No. ¿Son isóbaros? ¿Tienen la misma masa? Sí, po. Protones y neutrones suman 40. Protones y neutrones suman 40. Protones y neutrones suman 40. Entonces, en preguntas oficiales que yo he visto, le aparecen estos sin el dibujo, el puro simbolito con los números acá. Arca, sea. Y les preguntan, ¿qué tienen en común estos tres átomos? ¿O qué alternativa es verdadera? Y la A dice, ¿tienen el mismo número de protones? ¿O son isótopos? No. ¿Tienen el mismo número de neutrones? No. ¿Tienen la misma masa atómica? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo verían el número de neutrones? Fácil, po. Yo les dije, es la resta. Entonces, el argón de acá tiene 40 menos 18, que serían 22, si no me equivoco, neutrones. Aquí tiene 21 neutrones y 20. Entonces, lo único que tienen en común es el másico, la suma de protones y neutrones. Pero no en todos los casos son 20 y 20. ¿Eh? Y es los de la derecha, estos, el sodio 24 de número másico, perdón, el magnesio con número másico 24 y el sodio con número másico 23, no tienen el número másico en común, no tienen el número atómico en común. ¿Qué tienen en común? La resta. 24 menos 12 me da 12 neutrones. 23 menos 11 me da 12 neutrones. Entonces, estos dos son isótonos. ¿Se dan cuenta? Así lo aplican. Les recomiendo ver las preguntas si es que aparecen a continuación, sino buscar en caso que exista la guía asociada a esta clase y si hay algún taller respectivo también. Vamos con las preguntas. Pregunta 01 o pregunta 1. Los electrones son entidades que forman parte del átomo. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los electrones? A. Tienen una masa mayor que la del neutrón. No.
Recuerden que protón y neutrón tienen masa más o menos igual, pero es muy grande y los electrones como 10.000 veces más pequeños. B. Los electrones tienen carga positiva. Los protones tienen carga positiva. Los electrones tienen negativa. C. Los electrones giran alrededor del núcleo. Correcto. Si bien en la descripción de la realidad no es tanto como que giren y siempre alrededor, se encuentran en la periferia. Eso es correcto. ¿Ok? D. ¿Se encuentran al centro? No. ¿Tienen una masa mayor que las otras, que los otros partículas? No. Así que por descarte también era la C. Siguiente pregunta. Tenemos esa siguiente notación. Ahora voy a usar mi lápiz. Pluma, aquí está. Tenemos un elemento que es X, tiene un 27 y un 13. Yo sé que aquí hay un símbolo de carga que no les he explicado y esta pregunta está hecha para precisamente enseñarlo. ¿Qué puedo saber de esto? No me dicen cuál es el número másico ni el atómico. Pero ¿qué les dije yo? El número másico va a ser el más grande de los dos y el número atómico, el número de protones, va a ser el más pequeño. ¿Qué información pueden extraer de acá? Que hay 13 protones, ¿cierto? Y aquí viene el truco. Ay, perdón, sabía la pregunta. Hay 13 protones. Hay que asumir siempre que si acá no hay nada, esto está neutro. O sea, tiene unas cargas balanceadas. Las 13 cargas positivas que están en el núcleo, más las 13 cargas negativas que están orbitando entre comillas alrededor. Entonces, por ahora tiene 13 electrones. ¿Ok? Eso siempre. ¿Y cuántos neutrones tiene? ¿Cómo lo calculábamos? Acuérdense, A menos Z. 27 menos 13. 14. Y eso estaría correcto si es que yo considerara esto. Y ahora, ojo aquí, mucha atención. ¿Ya? Si entendieron lo que llevamos, súper. No se pierdan acá. ¿Qué significa más 3 o 3 más? Hay dos interpretaciones. Una está incorrecta, obvio. Significa que más 3. Uno puede creer que gané 3 cargas, pero ¿de qué signo? ¿Qué dice ahí? Más 3. O sea, gané 3 cargas positivas. ¿De qué forma tú te puedes cargar positivamente? A algunos se le ocurrirá solo una, ¿cierto? Gano 3 protones. Pero los protones están dentro y afuera están los electrones. Entonces, mover protones no se puede. ¿Ya? No, no pasa eso en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, no pueden ponerme más 3 protones. Y si no puedo modificar, aquí tengo un más 13, imagínense. Y acá tengo un menos 13. Y la suma me da 0, ¿cierto? ¿Cómo puedo lograr que este 0 sea ahora un más 3 si no puedo sumar 3 acá? Sencillo. Quito 3 negativos. Entonces, en vez de 13, tengo menos 10. Y ahí, al hacer más 13 menos 10, me queda más 3. O de una forma más química que matemática. Tengo 13 negativos por fuera y 13 positivos por dentro. Si quito un negativo, quedo con exceso de un positivo y así, ¿ya? Entonces, ese más 3 significa que efectivamente perdí 3 electrones. Siempre lo que se pierde en química y se mueve son los electrones. Entonces, si es un más 2, por ejemplo, perdí 2 electrones. Si es un menos 2, gané 2 cargas negativas, gané 2 electrones. Entonces, ese juego lo tienen que tener súper claro. Así que, en un caso neutro, de tener 13 electrones, para quedar cargado con más 3, yo perdí 3 electrones, por lo tanto quedé con 10. Por lo tanto, ¿tengo 10 electrones? Verdad. ¿Tengo 17 neutrones? No, dijimos que 14. ¿Tengo 13 electrones? Tampoco, dijimos que 10. Es la C. Entonces, esos ejercicios tienen que saber hacerlo al revés y al derecho. Siguiente. En el año 1869, Dmitri Mendeleev propuso una clasificación de los elementos basada en la repetición periódica de las propiedades. Cuando se ordenan, ojo, de menor a mayor masa atómica. De acuerdo con la siguiente información, tengo tres elementos que no sé cuál es cuál, X, Z y T. ¿Cuál es el orden correcto según Mendeleev? Comprensión lectora. Según Mendeleev, los elementos se ordenan de menor a mayor masa atómica. Entonces usted me tiene que ordenar aquí más masa atómica, menos masa atómica. Y aquí aplica la materia. ¿Qué es la masa atómica? Ah, es el número másico. ¿Y qué es el número másico? Es el número de neutrones más el número de protones. Entonces, en cada elemento tiene que sumarme los protones y los neutrones. ¿Dónde está esa información?
Entonces la pregunta está tirada, po. Perdón que suene tan simplista, pero es fácil la pregunta, con todo lo que hemos conversado. ¿Cuántos son los neutrones más los protones? Es sumar. ¿Cuánto es 76 más 52? 6 más 2, 8. 7 más 5, 12. Entonces el número másico del X es 128. El del Z, 74 más 53. 4 más 3 es 7 y 5 más 127. Y el T es 71 más 51, o sea, 122. Por lo tanto, el de menor número másico, 122, es el T. Después le sigue el Z, que es 127, y el de número másico más grande es el X. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Otra pregunta. Tengo un elemento químico. Fíjense, este es fácil porque no tengo carga, entonces asumo neutralidad. Número másico es 30, número atómico es 16. Por lo tanto, el número de neutrones es 30 menos 16, o sea, 14. Y el de protones, chicos y chicas, es directamente el atómico, 16. Como está neutro, igual siempre parten de esa premisa y después lo cambian, si no se van a marear. También es 16. No hay carga, entonces esto queda así como está. ¿Cuál opción es correcta? X, que así se llama el elemento, tiene 16 neutrones. Falso, tiene 14. Tiene 30 electrones. Falso, tiene 16. Tiene 30 neutrones. Falso, tiene 14. ¿Tiene 16 protones? Sí. ¿14 neutrones? Sí. Una pregunta sencilla. Otra. Un docente presenta a sus estudiantes la siguiente información para 4 elementos hipotéticos. Se parece a lo que hicimos. Me dan el número de protones, que también es conocido como el número atómico, y la masa atómica, más conocido como número másico. Ah, perfecto. Puedo calcular el número de neutrones como A menos Z. 11 menos 5 es 6 neutrones tiene el elemento J. 12 menos 6, 6 neutrones tiene el elemento Q. 23 menos 11, 12 neutrones tiene el elemento R. Y 24 menos 12, 12 neutrones tiene el elemento Z. Me adelanto a la pregunta. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tienen en común J con Q? Profe, tienen el mismo número de neutrones, entonces son isótonos. El J y Q. Y el R con el Z también son isótonos entre sí. Mismo número de neutrones. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué preguntan? ¿Cuál de las siguientes opciones contiene correctamente el número de neutrones? Es lo que había que hacer. El J tenía 6 y el Q tenía 6. O sea, esta no es y esta tampoco. Es la D, po. J tiene 6, Q tiene 6, R tiene 12, Z tiene 12. Me podrían haber preguntado incluso, ¿J y Z son isótonos? No. Pero J y Q sí, y R y la pareja R con Z también. Eso, muchas posibles preguntas que se van ocurriendo, ¿no ven? Bueno, dicho eso, terminamos la parte más de cálculos, de números, de conceptos básicos de la química. Que no se olvide que se suma al video de la primera clase, más allá de método científico, más allá de una introducción, que es la de mezclas y métodos de separación, ¿ya? Donde también hablamos de conceptos químicos como lo que es compuesto, elemento, molécula, etcétera, ¿ya? Y estos son los conceptos básicos finales. Dicho eso, vamos a hablar ahora de los modelos atómicos, ¿ya? Pero antes de hablar de los modelos atómicos, tenemos que entender que en el contexto histórico que se hicieron es cuando o sea, se plantearon, perdón, es cuando se habían hecho algunos descubrimientos importantes en la ciencia. No tienen que sabérselos de memoria, pero sí que sucedió. El primero de ellos es que se descubrió, bueno, ya se tenía la información, digamos, de que el átomo incipiente era positivo. Pero un caballero que es el que está acá, que es JJ Thomson, descubrió mediante un experimento, ¿ya? Que existen cargas negativas en la materia. Es decir, que la materia, aparte de ser positiva, también es negativa. Y ahí él planteó que estas partículas de carga negativa eran los electrones. Rápidamente, después estaba este señor, ya, que planteó, que siempre cuando hay descubrimientos es como alguien que lo infiere y dice debería existir esto, y distintos cuando viene alguien y lo demuestra con un experimento y lo formaliza, ¿de acuerdo? Entonces, este caballero no es Rutherford, es Goldstein, y él propuso que existían cargas positivas en la materia, ya que fue antes, 10 años antes de que se propusiera la existencia de las cargas negativas. Por eso dije,
se sabía, entre comillas, que el átomo era positivo ya, po. Ya no se demostró, pero habían evidencias sólidas de que existían. Después, aunque lo puse al revés, se descubrió que había algo negativo. Y finalmente, como lo adelanté las primeras láminas del video, ¿cierto? Eh, Se infería que deberían existir partículas neutras que repelieran no, que neutralizaran la repulsión entre las cargas positivas del núcleo, que eran los neutrones. Entonces, Rutherford, otro científico, propuso que deberían existir, pero este caballero, que es James Chadwick, fue quien, digamos, formalizó la existencia mediante evidencia empírica. Entonces, no tienen que saber quién fue ni nada. Es una píldora cultural, como decía un profesor que tenía yo. Y que sepan un poco la historia, ya de las tres partículas subatómicas. Dicho ese paréntesis, como un break mental, ahora sí, lo importante. Modelo atómico. Mencionarles que probablemente en el material de apoyo quizá haya una modificación a esta lámina, no sé aún si sí, si no, o cuando la vieron quizás vieron otro tipo de diapositiva, pero les menciono que hay varios aportes científicos dentro de la historia de los modelos atómicos. Acá estamos simplificándolo bastante, ¿ya? Pero no deberían preguntar más allá de esto. Lo otro es complemento. No es que no sirva, sirve bastante, pero no he visto que lo pregunten tanto. Dicho eso, había un concepto de Leucipo y Demócrito, que eran unos griegos, ya que hablaban de átomo, del concepto, sin división, ya era como la parte elemental de la materia. El prefijo a siempre significa sin algo. Por ejemplo, cuando lamentablemente dicen a alguien, no, esta persona es analfabeta, le falta a sin. Por ejemplo, cuando a las personas no les gusta socializar mucho, muchos dicen antisocial, pues no, pues eso es decir, contra las reglas de la sociedad, pues como desmanes, ser anarquista, pero asocial, a-social. No se escribe así, pero el prefijo a, sin, digamos, habilidades sociales. Y acá lo mismo, átomo, sin división. Grecia, ¿ya? Otra píldora cultural. Entonces, el concepto no lo acuñó este caballero, si venía de antes, ya después de otros filósofos, pasaron los tiempos más religiosos de la Edad Media, donde estas ideas, como no estaban escritas en la Biblia, eran mal vistas, y después del Renacimiento, el siglo de las luces, el método científico, ahí empezó cada uno a hacerse cargo de sus disciplinas, que Newton la física, que aquí la química, que la biología, etcétera. ¿Ya? Por eso el año. Y ahí llegó este caballero, que era John Dalton, y ordenó las ideas por primera vez en base al átomo, ¿ya? Y dijo, el átomo es la unidad básica de la materia, y toda la materia está compuesta por estas partículas diminutas. Ese fue el aporte de Dalton, como no reinventar el concepto, sino como de rescatarlo y ordenarlo un poco más científicamente. No les van a preguntar tanto cuál fue el aporte de Dalton, pero lo vamos a considerar nuestro primer modelo atómico. Muy sencillo. Toda la materia está compuesta de estas partículas diminutas que vamos a conocer como átomos. Y estableció algunos postulados y es más, estableció algunas reglas que por aquí hay una oculta, para los que ya cachan un poco el tema, de las leyes ponderales, de la estequiometría, cómo se combina la materia, en qué proporciones lo hacen. Entonces, eso está contenido en estos postulados. No hay que saberlo así como de memoria o no son tan importantes quizás como los postulados de la teoría celular en biología, pero sepan que existen y que la idea es que Dalton dijo esto existe y es así, ¿ok? Bueno, y dijo, todos los átomos de un mismo elemento son iguales, lo que sabemos que no es tan verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que si tengo un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá, no son exactamente iguales, a veces sí, pero a veces puede tener uno que otro neutrón extra, ¿verdad? Bueno, no se sabía. Dijo que se forman compuestos cuando se combinan en distintos en ciertas proporciones. Por ejemplo, tomo el carbono y el oxígeno y los combino en una proporción que ya deben haber visto en matemática, 1:1, tengo un monóxido de carbono. Pero si combino un átomo de carbono por cada dos de oxígeno, tengo dióxido de carbono, que más allá del número tiene unas propiedades distintas, puntos de fusión distintos, puntos de ebullición distintos, participan en procesos biológicos distintos. El CO2 aparece en la respiración celular, ¿cierto? En la combustión, en un montón de otros procesos. Y el monóxido de carbono también, pero tiene, por ejemplo, un fin tóxico. Por eso cuando la gente prende braseros dentro de lugares cerrados, dicen cuidado con el monóxido de carbono. Tiene una implicancia a la salud que yo desconozco porque no es mi disciplina, pero les pongo ejemplo. El agua no es lo mismo H2O que H2O2. Uno es el agua normal y la última que mencioné es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, que es completamente diferente. Entonces,
fue bien visionario Dalton en proponer ese postulado. Y ese punto 3 lo van a retomar en estequiometría porque una de las leyes ponderables es la ley de Dalton, donde nos hacen calcular el porcentaje de masa asociado a cada átomo. Por ejemplo, yo digo tengo 18 gramos de agua. ¿Cuánto es el porcentaje en masa que hay de hidrógeno y de oxígeno? Uno me dirá, pucha, hay dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ya, pero esa es la proporción. Pero la masa es distinta. Spoiler, es como un 11% de hidrógeno y un 89% de oxígeno en masa. Y siempre es así. No importa si ni un kilo de un litro de agua o un vasito. Agua sigue siendo agua. Bueno, en fin. Dalton. Volvamos al tema. Dalton. Primer modelo atómico, entre comillas, propone ese orden. Toda la materia está compuesta por átomos. Fin de la historia. Por más que se recombinen de distintas formas, fin de la historia. El átomo como tal es una pelota roja, chao, o del color que sea. Segundo modelo atómico, y aquí tenemos más sazón. Thomson, J. J. Thomson, que fue el caballero que en el 96 más o menos había descubierto la propuesta de la existencia de los electrones, ¿ya? Y ya se sabía que el átomo debía ser positivo. Entonces Thomson tomó esta idea, rescató lo de Dalton, siempre alguien que rescate información previa en ciencias, eh, lo mejora. ¿Ya? Y no es como criticar y que el resto esté malo, para eso es la ciencia, se va construyendo ladrillo a ladrillo, así como los algoritmos de las redes sociales, brick by brick. O como decía, no sé si fue Newton o Einstein, un científico que decía la frase de que estuve sobre hombros de gigantes. O sea, como que si a él lo enaltecen tanto es porque él estaba ya parado sobre otros que eran muy grandes. Esa humildad es importante mantenerla a todo nivel de cosas. Entonces Thomson tomó esas ideas de Dalton, las mejoró con los descubrimientos que se hicieron en el camino, con sus propias ideas y propuso su modelo atómico, que es un modelo. ¿Ya? En su clase de, de método científico deben haber profundizado en estas ideas, pero un modelo es una representación de la realidad con conceptos que nosotros podemos interpretar de una mejor manera en nuestras mentes. ¿Ya? eh, no sé, y se simplifica bastante. Por ejemplo, yo suelto un objeto, una manzana, por ejemplo, y para que caiga al suelo y quiero medir cuánto tiempo se demora. Un modelo puede decir, yo voy a asumir que no hay resistencia con el aire, voy a asumir que la manzana es una esfera, voy a asumir que no se va a dar vuelta, voy a asumir que no la lancé con un impulso, voy a asumir que al llegar al suelo va a quedar ahí, no va a rebotar. Muchos supuestos que se llaman, ¿ya? Modelo, simplificación, es una idea conceptual para que nosotros la comprendamos. Entonces, eso, ese modelo de Thomson se llamó el budín de pasas. ¿Por qué? Y eso es lo que ahora usted tiene que saber primero el nombre, budín de pasas, que lo planteó J. J. Thomson, el año opcional, no es necesario, pero sí entender qué era el modelo. El modelo era una esfera compacta, maciza, positiva, la cual tenía, entre comillas, incrustaciones de electrones, que son partículas negativas. Por lo cual, como conjunto, esta galletita, o budín de pasa, que le decían es como un queque con arándano, no sé, un muffin de arándano, toda la masa era positiva, pero la neutralizaban los chips de chocolate, arándano, como usted lo quiera ver, o pasas, que eran negativas. Entonces, la suma era neutro. Ese es el budín de pasas. Ventaja del modelo, tiene que saber qué importancia tiene. Introdujo correctamente, obviamente que a diferencia de Dalton, que el núcleo, que aquí no existe como tal, ya, pero que el átomo es positivo, tiene partes positivas y además que tiene partes negativas. Esa es la gran innovación. Pero ¿cuál es la desventaja? Lo que no logró. O el fallo. No sé si fallo me gusta la palabra, pero ya la dejamos ahí. No explica bien la interacción de los electrones, es decir, no nos dice cómo los electrones, si orbitan, si están acá, están incrustados, y sabemos que eso no es así. Pero para ese entonces el modelo era un avance. Bueno, después vino su estudiante, que fue Ernest Rutherford, que se ve ahí en pantalla. Bueno, ahí sale todo el texto. Él planteó otro modelo que fue unos 7 años después, con todo lo que hizo su maestro, con los experimentos de la época, con sus inferencias, con su mente de genio, dijo, este es mi modelo, es el modelo planetario. ¿Por qué se llama planetario? Porque así como los planetas orbitan alrededor de una gran estrella, en el caso nuestro, el Sol, ¿verdad? Bueno, no es una gran estrella, es pequeña, pero una estrella, ¿ya? Digo, comparada con otras como Antares, qué sé yo, Betelgeuse y un montón de estrellas de otros sistemas solares. Entonces, planetario, porque los electrones, y ojo acá, este es el aporte o lo que logró Rutherford, descubrió, o vía un experimento por supuesto, que el átomo es nucleado. Existe un núcleo que se distingue de espacio vacío.
Entonces, en ese núcleo están concentradas las cargas positivas. En ese entonces no se sabía que existían los neutrones. Él lo planteó después del experimento. Ya, pero no importa. En el modelo que nosotros vamos a aprender de Rutherford no hay neutrones. Están las cargas positivas en el núcleo, mucho espacio vacío y de algún modo alrededor orbitando están los electrones. Pero ojo, Rutherford no dijo cómo operan los electrones alrededor, pero su gran mérito es que sacó los electrones del budín de pasas de Thomson y dijo, espérate, el núcleo es una masa positiva, acuñó el concepto de núcleo, muy reducida al centro, pequeña, y alrededor muy lejos están los electrones y el resto de espacio vacío. Ese fue el mérito del modelo de Rutherford. ¿Ok? Y el fallo, bueno, le faltó explicar cómo interactuaban los electrones, le faltaban experimentos, no se le ocurrió la suficiente el montaje adecuado, quizá. Pero todo lo que hizo fue un tremendo mérito. Por lo tanto, hay un video que acá quiero correr que lo explica, pero no sé si lo puedo reproducir acá en esta vista. Bueno, les explico primero con un GIF. Él tenía una, una máquina, por decirlo así, que emitía rayos positivos, de carga positiva. Para ellos una lámina de oro, porque era más fácil de manejar, porque podía dejarla más delgada, porque iba a tener mejores resultados. Hay un montón de factores que explican por qué necesitaba que esa lámina ultra delgada ya fuera de oro. Si aquí uno plantea una hipótesis, podemos hacer todo un ejercicio de método científico acá. La hipótesis podría ser que si es que Thomson tenía razón, y todo era maciza la materia y casi toda positiva y negativa, entonces todos los rayos o gran parte de ellos se iban a devolver o se iban a desviar. Los que se iban a devolver es porque si eran positivos y chocaban con esta muralla positiva, se repelen, entonces iban a devolverse, ¿ya? Y si le pegaban en el borde se iban a desviar mucho, porque son de la misma carga, quieren alejarse. Y los que se iban a desviar es porque pasaron cerca de la carga negativa y se iban como a arquear, no sé cómo explicarlo. Pero todos se iban a desviar. Y cuando hizo el experimento, quedó negro. ¿Por qué? Porque vio que la mayoría de los rayos pasaban de largo. ¿Ya? Quedó transparente, por decirlo así, del susto. No, no sé si tan así, pero vio algo muy extraño, que los rayos pasaban de largo, muy pocos se desviaban y como uno de 100.000 rebotó, muy poco. ¿Por qué? Y ahí está la gracia, ¿cómo tú sabes cómo explicarlo? Bueno, y eso, ¿cómo lo vio? Porque tenía un detector especial aquí, una cinta magnética que rodeaba el montaje. Y con esa observación él dijo, ok, entonces lo que está pasando, y se imaginó todo el dibujo, es que gran parte del espacio es vacío, porque si el rayo pasa de largo y ni siquiera se desvía, es porque no encontró ni una carga ni positiva ni negativa que lo desviara. Entonces dijo, casi todo es vacío. Alrededor hay unas pocas cargas negativas porque se desvió y les costó chocarla, es muy poco probable pegarles. Y también es muy poco probable achuntarle una bolita así chiquitita positiva al medio, que serían los protones. Entonces, ese experimento le hizo plantear el núcleo y todo lo que conversamos nosotros. ¿Ya? Ahí hay un GIF, pero no es tan bueno porque recién me fijo, porque muestra que casi todos los rayos rebotaron, pues, y no están así. Entonces, es un GIF como muy poco realista. Entonces, para ello, quiero ver si puedo mostrar el video, pero no lo encuentro. Quizá aquí. Aquí está, parece, chiquillo. Aquí está. In Entonces, aquí hay 1910, un montón de audio que lo voy a quitar porque va a hacer ruido mientras hablo. Aquí tenemos la máquina. 1910 fue este experimento, para ser preciso. Entonces, ahí tenemos los rayos, ¿cierto? Se ven como que fueran, para los que juegan Plantas versus Zombies, cuando dispara guisantes la planta, así todo el rato, a una gran frecuencia. Vamos a pensar los rayos de ese modo, ya, aunque pueden ser ondas también. Pasan derecho, fíjense aquí al fondo de la pantalla. Unos pocos se desvían para allá, y unos muy pocos rebotan y quedan al mismo lado de acá, de la máquina. Entonces, eso es lo que está pasando. Y después van a hacer un zoom a la lámina de oro y vamos a ver qué estaría pasando a un nivel atómico. ¿De acuerdo? Miren, ahora debería girarse. Fíjense que, como pasa lo que les describía, la mayoría choca acá, pasa derecho. Algunos pocos se van desviando. Entonces, si yo hiciera un zoom a la lámina de oro, ahí está. Así se verían los átomos. Entonces, todo lo amarillo es espacio vacío con algunos electrones por ahí perdidos y las pelotitas naranjas serían los núcleos, el núcleo positivo. Entonces, la mayoría de los rayos, que son estas pelotas plomas, pasan de largo. Pocos se desvían, algunos chocan medio a medio y se devuelven. Entonces, este mono es lo que se imaginó Rutherford correctamente para plantear sus conclusiones. ¿Ya? Así que con esa explicación nos vamos a quedar.
y vamos a avanzar al penúltimo modelo, o el último que ustedes tienen que manejar, que sería el cuarto, el de Bohr. Entonces, ¿qué teníamos? Dalton, Thomson, Rutherford, y ahora venimos con el modelo de Bohr, que fue 2 años después del de Rutherford. Sorpresa, Bohr también fue estudiante, pero de Rutherford. Y Rutherford fue estudiante de Thomson. ¿Ya? Entonces obviamente iban siguiendo las líneas de trabajo. Bohr, que fue uno de los genios más grandes del siglo XX, ¿ya? Postuló, porque esos aportes uno cree que en química, pero en realidad todos estos aportes venían de la física. Había una disputa entre los químicos y los físicos de quién es el átomo, pero eran más, todo esto eran más físicos, pero todos cooperamos en ciencia, así que así debería ser. ¿Qué postuló Bohr? Dijo, perfecto, lo que hizo mi profe, que fue Rutherford, esto de que el átomo tiene núcleo y todo, está muy bien, bacán. Pero, dijo Bohr, yo me voy a concentrar en el gran problema, que son los electrones. Entonces Bohr acogió el cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. Aceptamos la idea del núcleo, el resto del espacio vacío, pero los electrones cómo se disponen en círculo, en cuadrado, en elipse, están donde quieren. Entonces Bohr propuso algunas cosas. Dijo, y lo más importante, que los electrones están cuantizados. ¿Qué significa que estén cuantizados? En términos simples, porque esto da para muchas interpretaciones y muchas explicaciones y muchas complejidades. Vamos a entenderlos como que cada electrón tiene su propia energía, tiene su vecindario, existen en un nivel de energía. Eso es lo más importante. Entonces, la energía del electrón está cuantizada. Existen en sus propios niveles de energía. Ya, para los que vieron Shrek, que decía que los ogros, en la uno decían que los ogros son como como las cebollas porque tienen capas. Ya, aquí es lo mismo. Los átomos son como los ogros y como las cebollas porque tienen capas. Tenemos unas exteriores y unas interiores. ¿Qué proponía Bohr? Que las interiores eran las de menos energía y las que estaban más externas son las de más energía. ¿Por qué dirán ustedes? Si el núcleo, si estoy más cerca del núcleo, es como mi fuente de poder, pues debería, si estoy más cerca, tener más energía. Pero no, no hay que entenderlo así. Hay que entenderlo como que el electrón es negativo y el núcleo es positivo. Entonces, si estás más lejos es porque tienes más energía para vencer la atracción que te hace la carga opuesta. Pues los signos contrarios se atraen, por cierto. Entonces, para estar más lejos, tienes que tener más energía. Tienen que saber eso. Entonces, los electrones que viven más afuera, nivel 3, 4, 5, 6, tienen más energía que los electrones que viven en el 2, en el 3. ¿Ya? Eso significa que esté cuantizado. 2. Los electrones se ubican en niveles estacionarios, ya, eso es lo mismo que les dije. Entonces el punto 1 y 2 van de la mano. Y bueno, son círculos. En realidad, si está en 3 dimensiones, son esferas, pero bueno, una geometría de ese estilo, ¿cierto? Circular. Entonces, el punto 1 y 2 que está escrito ya lo conversamos. Los electrones viven en su vecindario, nivel círculo 1, círculo 2, círculo 3. ¿Ya? Como el infierno de Dante. 3. El electrón puede saltar a otro nivel. Eso también tienen que saberlo, mega importante. Si vivo en el 1, no me quedo solo en el 1. Puedo saltar afuera hacia el 2 o directo hacia el 5 si tengo la energía, si la consigo de algún modo. Asimismo, si estoy en el 6, en el nivel 7, puedo saltar al de abajo o 3 más abajo o 5 más abajo de un golpe. Se puede hacer. Entonces, hay saltos de adentro hacia afuera, pero recuerden, para ir de adentro hacia afuera necesito ganar energía. Y para ir de afuera hacia adentro necesito botar energía. Eso es lo que tienen que saber. Y se los pueden preguntar con números o con un esquema, con un dibujo. ¿Ya? Entonces, si voy de afuera para adentro, nivel 3 a 2, 4 a 1, qué sé yo, necesito liberar energía. Se libera. ¿Y cómo se libera? En forma de fotón, de luz, de un destello. Como lo veían en unos espectros especiales de colores muy, muy raros. Y para ir de adentro hacia afuera necesito conseguir absorber energía. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, ahí está la explicación de lo que les comentaba. Por ejemplo, el electrón que está aquí en el círculo más interior, este, que dice electrón, dice salta, fíjense que la flecha amarilla, salta de aquí a acá. Energía absorbida. Energía, bueno, esa letra da lo mismo. El que salta de aquí hacia adentro, liberó, emitió. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso que dice el número máximo de electrones por nivel no es necesario, antes lo preguntaban más como ¿cuántos electrones caben en el nivel uno, 2, en el otro caben 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8, en el nivel 3, 3 por 9 por 2, 18, en el nivel 4. Entonces como que en cada nivel de energía caben cada vez más electrones, pero no es necesario, no es un detalle que vayan a preguntar. Y ustedes dirán, bueno, este modelo perfecto del mundo de Niels Bohr, em,
¿Es el modelo definitivo? Y la respuesta es que no, porque funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, ya o átomos pequeños, pero cuando no íbamos a átomos grandes, los datos que obtenían de los experimentos se alejaban mucho de las predicciones si uno usaba el modelo que proponía Bohr, ¿ya? Y eso está mal, porque la ciencia tiene una naturaleza, una forma de comportarse. Nosotros la vemos de una forma, imaginamos, planteamos y después comparamos. Lo que planteamos nosotros, si lo simulamos con estas condiciones, da lo que realmente existe, que por eso la ciencia es empírica de laboratorio, con resultados súper importantes, porque dice que si lo que tú vas a predecir es lo que está pasando. Y si no calzan las dos cosas, hay algo malo, hay que mejorar el modelo, calibrarlo, reinventar la rueda si es necesario. Y entonces eso estaba pasando. Entonces eso. Pero hasta donde nosotros conocemos y hasta donde ustedes les van a preguntar es cómo funcionan los modelos atómicos, cuál fue su historia, cuál fue la ventaja de cada uno, cuál no, hasta el de Bohr. ¿Ok? Como píldora cultural, para terminar. ¿Qué fue pasando? En esos tiempos en la física había como revoluciones de dos fenómenos importantes. Uno era el de Broglie, que está aquí abajo, que hablaba de la dualidad de la onda-partícula, como que la luz se comportaba bajo ciertas lupas, digamos, viéndolo de una manera, parecía una onda, y viéndolo desde otra perspectiva parecían partículas, como pelotitas que chocaban. Y eso era muy raro. ¿Por qué está pasando eso? Y también Heisenberg, bueno, perdón, ese Heisenberg, que era Werner Heisenberg, Heisenberg, físico alemán, propuso el principio de incertidumbre, donde se dice que no puedes conocer con un gran nivel de precisión dos variables o dos magnitudes de una medición. Por ejemplo, la posición y la velocidad del electrón no se puede saber con certeza. Si aumentan mucho la certeza de uno, estáis como alterando, o sea, como al ir a medir, con el hecho de medir, estáis alterando la realidad. Es difícil de explicar, por eso todo esto tiene que ver con la cuántica, es muy peludo. Y también por eso lo dejaron de preguntar. Ya es como demasiado, muy poco lo que van a preguntar para lo complejo que es tratar de entender el concepto. Pero si a alguien le interesa mucho la física, va a estudiar algo relacionado con esto, les dejo los conceptos ahí para que los puedan investigar. ¿Ya? Bueno, y la dualidad onda-partícula, simplemente quiero mostrárselas como con este esquema. Así que si alguien está como ahí, ¿quién es ese? Bueno, eso es que una cosa, casi como una reflexión filosófica que les dejo, a veces parece algo, pero si lo miro desde otro ángulo, parece otra cosa. ¿Ya? Entonces, con toda esta idea un poco tirada de las mechas, se llegó experimentalmente a notar que el núcleo, perfecto, pero el problema son siempre los electrones. Fuimos avanzando, dijimos que estaban dentro, después que estaban fuera, después lo ordenamos, que podían saltar, y eso es verdad. Pero no están viviendo en una armonía de círculos 3, 2, 1, no. Es una nube de densidad probabilística. Ese es el modelo del Electron Cloud Model, modelo de Schrödinger, modelo mecano cuántico, como quieran llamarlo. Está mal escrito ahí, Schrödinger, que creo que, no sé, no sé dónde salió. No importa. Entonces, Schrödinger, como sale ahí, había una ecuación de onda, interpretaciones con monos raros en 5, 6, 7 dimensiones, una cuestión nadie entiende. Pero la conclusión es esa. El electrón es como que es como que es muy probable que viva en el barrio que decía Bohr, en el nivel 2, 3, pero al mismo tiempo hay una pequeña probabilidad de que esté en el otro lado del mundo, o sea, como un concepto súper raro. Entonces, prefiero yo quedarme con la felicidad de que todo funciona en órbitas circulares, si ustedes me preguntan. Entonces, este modelo de este señor de Schrödinger funciona como interpretando orbitales, cosas en tres dimensiones, 5, 7, no sé. Entonces, eso se vería en otra sesión, en otro año. Pero para nosotros, este año, números cuánticos ya no entra. El número orbital, secundario, no sé si lo llegaron a ver en primero o segundo medio, era muy complejo. Ya no se ve, así que la historia de los modelos atómicos para nosotros queda hasta ahí. Así que estamos súper bien. Y para ir terminando la clase video, quiero que vean cómo podrían preguntarnos estas cosas, a veces con más texto, con menos texto, para lo cual les recomiendo ir y buscar el video donde resolvemos los ejercicios de este eje temático y también el eje temático de mezclas y de mezclas, ¿cierto? De conceptos químicos que se vio en la primera sesión. Sería la segunda formal. Si el modelo actual del átomo fuera como el propuesto por Rutherford, ¿quién era Rutherford? Y tienen que acordarse de su apunte. ¿Qué deberíamos encontrar en el núcleo? Chachán, solo protones. Alguien me dirá, oye, pero no, po, si dijimos que el núcleo tenía protones y neutrones. Sí, pero, ¿qué dije yo en Rutherford?
que en Rutherford no había planteado la existencia de los neutrones, no se descubrían aún como tal. Después de proponer el modelo, él dijo, oye, deberían existir porque si no las cargas positivas van a como explotar entre sí, po. Claro, pero el modelo como tal solo tenía protones. Ahora, esta pregunta como que es para que ustedes aterricen la materia, pero es un poco capciosa. Yo lo entiendo, lo entiendo. Entonces es difícil, por no decir imposible, que se la planteen de esta manera. Lo más probable es que le planteen un texto largo, que le hagan reconocer algún elemento y le digan a qué teoría pertenece o qué debilidad crees que tenía el modelo en base al texto, y ustedes ya saben la respuesta. Las siguientes afirmaciones. El átomo es, en su mayor parte, espacio vacío. Otra. Los átomos son partículas indivisibles. Otra. El átomo tiene su masa positiva y los electrones incrustados en ella corresponden a qué modelos. Falta que diga ahí respectivamente. Están en orden. El átomo es, en su mayor parte, vacío. ¿Qué experimento y qué modelo y qué científico propuso eso? Modelo planetario, el experimentito de la lámina de oro y los rayos, ¿cierto? Rutherford. Entonces, al tiro es la C o la D. Segunda frase, los átomos son partículas indivisibles. Bueno, todos asumen eso. No, mentira, porque se divide en partículas subatómicas. Perdón. Entonces, el que hablaba del átomo y nada más era Dalton. Entonces, debería ser la C, pero confirmemos igual. Y la tercera frase, el átomo tiene una masa positiva y los electrones incrustados en ella, las pasas, Thomson. Por lo tanto, alternativa correcta es la C. Demócrito también decía que los átomos son partículas indivisibles, entonces también es una pregunta capciosa. ¿Ya? Pero como se dan cuenta, el factor decidor era ver qué pasaba con Thomson. Por ejemplo, si la D dijera Thomson al final también, es como una fe de ratas, porque según yo podrían ser las dos. Y la otra interpretación es que Demócrito y Leucipo, que eran los griegos que propusieron esta idea del átomo indivisible, si bien hicieron un aporte, no se considera un modelo atómico como tal. Y ahí habla de modelo, en sensu stricto. ¿Ya? 8. Teniendo en cuenta el modelo atómico de JJ Thomson, los electrones orbitan alrededor de un núcleo, giran alrededor del núcleo, son partículas negativas inmersas en la superficie del átomo, junto con los protones son las únicas fundamentales, se mueven a gran velocidad. Bueno, si bien alguien podría quizá haber dudado la D, que junto con los protones son las únicas fundamentales, eh, en realidad no, porque hay algo que es más correcto que eso, que es lo que proponía el modelo. Entonces, ahí dice explícitamente que teniendo en cuenta lo que proponía el modelo. Entonces, el modelo no apuntaba a eso. Se puede inferir que él apuntaba a la existencia de protones y electrones. Sí, de acuerdo. Pero el modelo proponía la ubicación de esas partículas. Por eso la C prima por sobre la D. 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a Bohr? El último más legal que vimos. Más entendible, mejor dicho. Postula por vez primera la existencia del núcleo. No. El que propuso por vez primera la existencia del núcleo fue el planetario de Rutherford. No. 2. ¿Fue el primer modelo atómico? No. Ese sería para nosotros el de Dalton. Por lo tanto, no es ni la uno ni la 2. Por descarte, la alternativa correcta es la C. Pero revisémosla. En Bohr, los electrones giran en órbitas circulares definidas. Exacto. Cuantizado. El electrón. En la figura se presentan, así se podría preguntar, transiciones espectrales de un átomo, desde 1 hasta 5. Si se dan cuenta son, bueno, ahí dice número cuántico principal, eso no se lo he enseñado ni se lo vamos a enseñar, pero son los niveles de energía, son las capitas. Esta es la capa 1, la capa 2, 3, 4 y 5. ¿Qué son las flechas? Es cuánta energía usé para saltar de aquí a acá. Entonces, para ir del nivel 1 al 2 tengo que pegarme todo ese salto. Para ir del 2 al 3 es menor, del 3 al 4 es menor y del 4 al 5 el salto energético es muy pequeño. Entonces dice que el átomo pega un salto, ojo, desde 1 hasta 5. ¿Ya? O sea, perdón. Son los niveles que tiene disponible. Y el ejercicio es, ¿cuál transición emite más energía? Entonces, primero, vean la alternativa. Del 1 al 5. Ustedes dirán, obvio, pues, del 1 al 5 es la brecha más grande que puede haber, porque sumo todos los espacios. Ya, pero aquí está la trampa. Emite, y si es emisión o absorción de energía, ¿de qué dependía? De si voy de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro.
¿Cómo yo emito energía? Voto, yendo de afuera hacia adentro. Entonces, la única alternativa que son emisiones es ir de uno mayor a uno menor. Por lo tanto, la uno no sirve. Eso es una absorción de energía. Para ir del 1 al 5 necesito ganar mucho para dar ese salto. La E tampoco me sirve porque es un salto de uno inferior a uno superior, ¿se entiende? Entonces, esas son la posible trampa. Entonces, ¿en la B, la C o la D? Entonces hay que ver, estas tres son emisiones, porque bajo, de 5 a 2, de 3 a 1, de 3 a 2. Entonces, lo único que tienen que hacer ahora es ver qué salto es más grande. De 5 a 2, ¿cuánta distancia tengo? Creo que se me quedó pegado el... Ahora sí. De 5 a 2 tengo esa distancia. Ya. De 3 a 1, mucho más grande, por cierto. Ya, va ganando el 3 a 1. Y de 3 a 2, no, más chico. Claramente de 3 a 1. Es la distancia en energía más grande que hay. Y eso es todo. Así que espero que se haya entendido. Quédense con lo medular. Y ya la siguiente sesión más formal, ordenada, sería la de estequiometría. Entre medio podríamos hablar de o sea, perdón, de enlaces, de tabla periódica. Quizás subamos ese video, pero no sé en qué orden de esta playlist va a quedar. Yo creo que más abajo, porque es importante que lo más preguntable de esto que conversamos es esto y mezcla, sustancias puras, separación de mezclas, tamizado, filtración, todas esas cosas. Y esto es lo que más podrían preguntar de esta mini unidad. Y después ya ponerle harta importancia a estequiometría y soluciones químicas. Así que espero que haya, digamos, estado a la altura de lo que esperaban para entender la materia. Y no es más que eso. Dije muchas cosas que a lo mejor no van a haber preguntadas. O sea, sí, como contenido, pero le di datos extras, siempre poniéndome en la situación de que la pregunta sea más difícil. Pero ya tienen que ir aterrizando siempre con ejercicios como las alternativas que salen acá o las resoluciones de las guías, como se pregunta en la PAES. Así que muchas gracias por ver el video y será hasta el próximo.